Espero que hayan traído su propia Biblia, la espada del Señor, algo que usted debe estar leyendo todos los días, familiarizándose con la voluntad de Dios. Entonces, vamos allá a comenzar con la enseñanza de la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, acompáñenme en ese libro tan especial, ese libro único, la palabra de Dios. Vamos al libro de Filipenses. Vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 4, Filipenses, todos están buscando. Filipenses capítulo 4. Y déjenme decir, mientras que estén buscando Filipenses 4, la última vez que prediqué sobre este tema que voy a anunciar, la última vez que prediqué sobre este tema fue en 2017. Entonces ha pasado un buen tiempo y quise mencionar eso al inicio para establecer el hecho de que ha pasado un buen tiempo desde que hemos hablado de este tema. Bueno, ¿cuál es el tema? Obviamente está bien interesado ahora con el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que vamos a analizar en este momento? Bueno, vamos a hablar de sus posesiones, del dinero, del diezmo, de la dádiva, de las ofrendas. Y mencioné ese hecho de que no hemos hablado de esto ya hace 7 años. Por si acaso yo estaba pensando en la casa en esta semana, de ley alguien va a llegar a nuestra iglesia por primera vez y va a escuchar esta prédica del dinero, de las ofrendas, y van a pensar ya saliendo de la iglesia, wow, otra iglesia que siempre está hablando de las ofrendas, que siempre me está pidiendo dinero. Pero no es así. Y usted puede conversar con los otros miembros de la iglesia. Ha pasado literalmente 7 años. Entonces, dicho esto, puesto que sí ha pasado 7 años, obviamente nos toca nuevamente conversar un poquito de este tema. ¿Por qué? Porque sí, obviamente hay personas nuevas en nuestra iglesia que han asistido a nuestra iglesia, pero no han escuchado esa enseñanza 7 años atrás. Entonces, vale la pena hablar de la dádiva nuevamente. ¿Es necesario? ¿Es bíblico? ¿Es algo correcto? Porque sí es un tema en la Biblia, entonces no lo podemos evitar. De hecho, tal vez esto le va a sorprender un poquito. El tema del dinero, el tema de las ofrendas y cosas así, en realidad Dios ha hablado mucho en la Biblia en cuanto al dinero. Ustedes conocen que hay 38 parábolas en la Biblia. 16 de las parábolas, de esos 38, Jesucristo está explicando algo del dinero. El Señor Jesucristo habló más del dinero, sus posesiones, más del dinero, más que el cielo y el infierno. Habló mucho de ese tema. Entonces, alguien ha contado, no sé cómo lo hizo, pero dice que hay más que 2000 referencias en su Biblia que tiene que ver con el dinero. 2000 veces que Dios habla de este tema. Entonces, solo con esos hechos nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que para Dios esto es un tema de suma importancia para Él, hablar de estas cosas. Una razón por la cual que yo creo que obviamente he evitado hablar de este tema es porque definitivamente hay un montón de iglesias, aún aquí en Manta, que abusan ese tema y lo hablan cada semana, hablando del dinero y del dar, la dádiva. Sin embargo, aunque algunas iglesias abusan la frecuencia de predicar sobre el dinero, sin embargo, puede ser que ha sido un error no hablarlo, predicado con más frecuencia sobre este tema por la cantidad de información y versículos que tiene que ver con el dinero. Entonces, sin embargo, hermanos, el tema de hoy día tiene que ver con eso. La semana pasada estábamos analizando, ¿no es cierto?, la
la adoración que nosotros damos al Señor por medio de la ¿qué? ¿Recuerdan? La música, por la música. Entonces hoy, como hermano Tito mencionó, otra manera de adorar a Dios es por medio de sus ofrendas. Entonces estamos analizando diferentes partes del culto que tiene que ver con la adoración. Ya hemos hablado de la música. Hoy día vamos a estar hablando de sus ofrendas y vamos a seguir hablando de diferentes temas de la adoración. La primera cosa que quiero que entendamos en cuanto a este tema es esto. No es pecado tener dinero. Es algo que cada uno de nosotros necesitamos para sobrevivir en nuestro mundo. Necesitamos dinero para comprar las cosas que nosotros necesitamos. Aún no es pecado ser rico. En la Biblia, Dios habla de que Él es responsable por el hecho de que Abraham era rico, Jacob era rico, Job era bastante rico, Salomón, imagínense. Aún en el Nuevo Testamento, ¿recuerda el Señor que bajó al Señor Jesucristo de la cruz? ¿Cómo se llama él? José de Arimatea, y la descripción que el Espíritu Santo puso para ese hombre era un hombre rico, que bajó el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces no es pecado ser rico. Entonces también tenemos que entender el otro lado. Ser rico no siempre es una indicación de que Dios le está bendiciendo y que esa persona está viviendo para las cosas de Dios. Cada uno de nosotros conocemos a algunos ricos y son bien malvados, hombres del mundo. Entonces no siempre es una indicación, evidencia de que Dios está bendiciendo a esa persona porque está caminando en las cosas del Señor. Pero el punto principal, lo que estoy mencionando en esta mañana, ser rico no es pecado. Tenemos ejemplos en la Biblia. El gran pecado se encuentra, no tiene que irse, pero en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el amor, la avaricia, la codicia, quiero más. Ricos pueden cometer ese pecado, deseo más. Pobres pueden cometer ese pecado, el amor al dinero, no tengo suficiente y dejan sus responsabilidades para sus familias y la iglesia y las cosas de Dios para ganar más. Entonces es el amor del dinero que es el pecado, pero el dinero en sí mismo no es pecado. Entonces eso es el primer punto que quise establecer en esta mañana. Siguiente, la siguiente verdad que quiero que entendamos en esta mañana es que ustedes conocen esto. Todas nuestras posesiones pertenecen a Dios. Todas las cosas que usted tiene en su casa pertenecen a Dios. Yo sé que la mayoría de nosotros vamos a decir, amén, eso es cierto, yo creo en eso. Sin embargo, muchas veces nosotros vivimos como si fuéramos dueños nosotros de mi dinero y etcétera, y de mis posesiones. Y no vivimos con ese entendimiento que en realidad todo lo que tengo pertenece a Dios. Todas las riquezas provienen de Dios. Escuchen estos versículos. Si está tomando apuntes, nomás pongan Deuteronomio 8:18. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, escuchen, Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces Dios es la persona que está encargada de decidir quién va a ganar esa cantidad de dinero. Ageo 2:8 dice, Jehová está hablando y Jehová dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces no somos dueños, literalmente no somos dueños de nada. Es plata ajena. Y es necesario nosotros tomar eso en cuenta y literalmente pensar de esa manera. Ese dinero que está en su cartera y su billetera literalmente pertenece a otra persona. Pertenece a Dios, según la palabra de Dios.
Bueno, cada uno de nosotros decimos eso, sí, todo pertenece a Dios. Pero la verdadera prueba de que alguien en realidad cree eso es mirar cómo gasta la plata esa persona. Porque cualquier persona puede decir, sí, Dios es el dueño de todo, definitivamente todo pertenece a Él. Pero en donde nosotros, en realidad, en donde nosotros gastamos el dinero, eso es la verdadera prueba de esa declaración. Entonces, el patrón de sus gastos es la mejor manera de determinar en realidad si usted cree esa declaración. Dios es el dueño de todo. Eso es la verdadera prueba. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a dejar a ese Dios, el dueño de todo mi dinero, de todas mis posesiones, vamos a dejar a ese dueño a decirnos a nosotros qué es lo que Él desea con su dinero, qué es lo que Él desea con mis posesiones. Y lo que le voy a compartir en esta mañana no es la teología de José, es la teología de Dios. Teología es estudio de Dios. Lo que vamos a hacer en esta mañana es sacar de este libro tan precioso que usted ama, lo vamos a sacar de este libro de Dios y enterarnos qué es lo que Dios desea de mí como su seguidor, como su hijo, comprado por sangre. ¿Qué deseas de mí en adelante en cuanto a mis posesiones? La primera cosa que quiero compartir está ahí en Filipenses capítulo 4. La primera cosa que quiero destacar es, fíjense cómo Dios reacciona cuando usted da en sus ofrendas. Mira la reacción de Dios cuando usted pone algo en la ofrenda. Mira esta reacción de Dios. Versículo 18, Filipenses 4, versículo 18. Pablo, el contexto está hablando de una ofrenda, y Pablo dice, 4:18, dice, pero todo lo he recibido, esa ofrenda de los filipenses, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Paremos ahí. La iglesia de Filipo recogieron una ofrenda y le dieron a este señor que se llama Epafrodito para llevar esa ofrenda a Pablo, para ayudar a Pablo, ¿ok? Eso es el contexto. Pero lo que quiero destacar, mira la reacción del Todopoderoso en cuanto a esa ofrenda. Ahora sigamos leyendo. Dice, olor que fragante, sacrificio acepto. Esta palabra, agradable a Dios. Esa ofrenda que esa iglesia dieron de una manera sacrificial a Pablo era como un olor fragante que le daba placer al Señor. Un ejemplo es esto, cuando usted, para mí es el pizza o el cuerito. El oler esa comida, no es cierto, no le produce un placer, ¿no es cierto? Produce algo agradable. Y se siente bien. Eso es la idea. La ofrenda de esta iglesia de Filipo era como dice aquí, un olor fragante que produce algo agradable, produce un gran placer. Eso es lo que sucedió con el Todopoderoso. Siempre me quedo sorprendido leyendo estas cosas en la Biblia, que yo, una criatura pecaminosa, soy un nadie, yo puedo hacer ciertas cosas para afectar las emociones del Todopoderoso. Para mí mi mente se explota pensando en eso. Yo puedo hacer ciertas cositas y eso va a producir un gran placer en el Todopoderoso, el Creador del universo. Eso es algo increíble, que yo puedo provocar eso en las emociones del Todopoderoso. Pero esa es la primera cosa que quiero destacar. Cuando usted toma el tiempo para ofrendar, para Dios es un olor fragante, algo agradable para Él. Eso es increíble, espectacular. Bueno, estamos hablando de la ofrenda, obviamente la dádiva cristiana.
Y ustedes conocen muy bien, saben muy bien que obviamente hoy en día nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos viviendo por medio de las instrucciones del Nuevo Testamento. Entonces vamos al Nuevo Testamento, vamos a 1 Corintios 16, para sacar del Nuevo Testamento la enseñanza en cuanto a las ofrendas o la dádiva que deberíamos tener como cristianos. 1 Corintios capítulo 16. Y vamos a comenzar con algunas preguntas. ¿Cuándo debo dar mi ofrenda? ¿Cuánto debo dar? ¿Cómo debo dar? Son 3 preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo deberíamos dar al Señor? Y la respuesta se encuentra en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. ¿Ya estamos? Amén. Mira versículo 1. 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda, ok, estamos en el contexto, ¿no es cierto? Estamos hablando de las ofrendas y Pablo tiene una enseñanza aquí. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces déjame decir, Pablo estaba ya enseñando a todas las iglesias estas cosas de la ofrenda. No era solo para la iglesia de Corinto, pero todas las iglesias. Pablo estaba dando esta enseñanza. Mira versículo 2, aquí viene. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hoy día es el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Entonces, ustedes díganme, ¿cuándo es el tiempo diseñado por Dios para ofrendar? ¿Cuándo es? Primer día de la semana, cuando estamos reunidos aquí en la iglesia. Entonces esa pregunta ya está bien clara. Ese versículo nos enseña el cuándo. Y mira también versículo 2, otra cosa que quiero destacar aquí. Dice aquí, cada primer día de la semana. El énfasis del Espíritu Santo en esto es que debería ser algo consecuentemente, regularmente, sistemáticamente debes estar haciendo esto. Cada primer día de la semana, mira, hay una rutina ahí. Es un patrón para ese cristiano. Bueno, no es cuando nosotros ya por fin de pronto acordamos, sí, la ofrenda. No, es algo regular, es un hábito cada primer día de la semana. Entonces, semanalmente, básicamente. Pero déjeme decir esto, obviamente, algunos de ustedes reciben su sueldo, su salario cada 15 días. Algunos de ustedes reciben su salario una vez al mes. Entonces, ¿qué es la idea aquí? Bueno, cuando dice cada primer día de la semana, básicamente está diciendo, con cada cheque, cada momento que usted recibe algo, debe dar al Señor. Eso es cuando usted debe ofrendar. Bueno, la otra pregunta que tengo, que no le he mencionado, ¿alguien está exento de dar? ¿Alguien está exento? Porque mira otra vez, aquí la instrucción de Pablo, versículo 2, míralo con sus propios ojos, versículo 2, cada uno de vosotros. ¿Sí lo vio? Cada uno de vosotros. Entonces Dios ha dado a cada persona aquí en esta iglesia un nivel de cantidad de dinero. Y nosotros somos mayordomos. ¿Sabe qué es un mayordomo? Somos responsables por el dinero ajeno. Es dinero de otra persona, de Dios. Y somos mayordomos. Entonces, no importa el nivel de su ingreso. No importa el nivel de su ingreso. Usted debería participar en la dádiva, en las ofrendas. Jóvenes, eso incluye usted también. Está trabajando a algún lado, haciendo un trabajito para alguien. Está recibiendo tal vez de vez en cuando
algo de dinero de sus padres porque usted limpió el patio o su cuarto, etcétera, recibió un ingreso. Bueno, aunque sea muy pequeño, según la Biblia dice, cada uno, no dice edad, no dice la cantidad de dinero, dice cada uno debería participar en esto. Pero pastor, solo gané $3 esta semana. Usted debe participar. Ganó algo. Solo le estoy mencionando lo que está escrito aquí en la Biblia. Cada uno debería participar. Entonces nadie está exento de esto. Y si usted tiene poco, bueno, hay un principio muy lindo en la Biblia. En Lucas dice, aquellos que son muy fieles con lo poco, van a ser fieles con mucho más. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Pero el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces puede ser que eso es la razón por la cual Dios solo le ha dado un poquito, porque es infiel con lo poco que tienes. Ahora la pregunta que tal vez está en la mente de cada persona y la mayoría de las personas que le interesa, la mayoría de la gente, ¿cuánto debo dar? Bueno, mire el versículo otra vez, 1 Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Paremos ahí. Según haya prosperado. Para mí es algo fantástico que Dios no está poniendo aquí una cantidad específica. Según haya prosperado. El modelo bíblico, entonces lo que tenemos aquí, no da instrucción alguna de una cierta cantidad o proporción de lo que debemos dar. El Señor simplemente dice, ponga aparte algo, según haya prosperado. Dios básicamente ha dejado abierto la cantidad que usted va a dar. Básicamente le está dando a usted la libertad de decidir. Bueno, obviamente lo que está en la mente de cada persona aquí, pero pastor, yo he escuchado mucho del diezmo. Vamos a hablar entonces un poquito del diezmo. En primer lugar, ¿qué significa el diezmo? 10%, ¿no es cierto? Si usted gana $100, el diezmo es $10, 10% de lo que alguien ha ganado. Bueno, no sé si usted lo sabe o no, pero en el Nuevo Testamento no vas a encontrar ni un mandato a diezmar. No lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Pablo, lo que vamos a ver un poquito más adelante, algunos capítulos en donde Pablo habla de las ofrendas, de la dádiva, y Pablo no menciona esas cosas, no menciona la palabra diezmo en esa explicación. Bueno, no tenemos el tiempo para ver cada vez que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, pero le voy a regalar, tengo un librito aquí que yo imprimí ayer, que le voy a regalar a cada familia, porque hay más detalles de lo que le voy a explicar en esta mañana, para que puedan llevarlo a la casa para ver exactamente lo que le estoy diciendo en esta mañana. Y en ese librito le he puesto cada vez que ocurre la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, para que ustedes tengan toda la instrucción, todas las ocasiones que se encuentra la palabra diezmo. Y vas a ver, en cada caso, no hay ni una sola vez se nos ordena a diezmar en el Nuevo Testamento. Y déjame decir que la mayoría de las personas, porque me imagino que han escuchado prédicas que el creyente del Nuevo Testamento debe diezmar. Es un mandato. Y la mayoría de las personas que piensan en eso, su argumento típico es esto. Es que aún antes de que Moisés dio la ley en cuanto al diezmo, aún antes de eso, tenemos dos personajes en el Antiguo Testamento que diezmaron, Abraham y Jacob. Eso se encuentra en Génesis. Entonces, algunas personas que piensan que el diezmo es para también nosotros hoy en día, dicen, bueno, sí, no estamos hablando de la ley de Moisés, pero mira
aún Abraham y Jacob diezmaron. Entonces el diezmo debe trascender la ley y que se tiene que aplicar hasta nuestros días, a todas las generaciones. Bueno, para mí personalmente ese argumento tiene imperfecciones graves por varias razones. En primer lugar, ustedes conocen muy bien que cuando comenzó el Nuevo Testamento cambió un montón de cosas del Antiguo Testamento. Obviamente nosotros no sacrificamos animales hoy día. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, ya se acabó ese proceso. Aunque Abraham y Jacob sacrificaron animales antes de la ley. Entonces, si vas a usar ese argumento, bueno, ¿por qué no sigamos sacrificando animales? También Abraham y Jacob, ¿recuerdan estas historias cuando ellos construyeron piedras, monumentos conmemorativos para honrar a Dios? ¿Recuerdan eso? Hicieron eso de vez en cuando. Ok, eso fue antes de la ley de Moisés. Eso quiere decir que, bueno, eso debe trascender todas las generaciones y nosotros deberíamos seguir construyendo monumentos conmemorativos de piedras hoy día. No, obviamente no. Sencillamente porque una práctica existiera antes de la ley, eso no le confiere aplicación permanente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Aquellos también que enseñan que el diezmo, obligado el nuevo creyente diezmar, la mayoría de ellos no saben algunas ciertas cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿sabe que en el Antiguo Testamento existió 3 tipos de diezmos? Los israelitas estaban obligados a diezmar para sustentar los levitas. Un diezmo era para eso, porque los levitas no tenían su tierra para trabajar la tierra como los otros tribus. Pero un diezmo era dedicado para apoyar a los levitas. Otro diezmo ellos tuvieron que dar cada año para los festivales que sucedieron en el país. Entonces ahora ya no estamos hablando de 10%, estamos hablando ¿cuánto? 20%. Y una vez cada 3 años tuvieron que dar un diezmo para los pobres del país. Entonces estamos hablando más o menos 3.3% cada año. Entonces estamos hablando no 10%, sino 23%, sí, 3 en 3 años, 23% en un año. Entonces una persona que dice, no, el diezmo es para nosotros hoy día porque pasó ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, en realidad era 23% que estaban dando cada año. Aún esos 3 diezmos, déjeme decirle que el historiador judío, Josefo, como es la autoridad de la historia de los judíos, él también confirma esos 3 diezmos, que los israelitas pagaron esos 3 diezmos. Entonces vuelvo a repetir, una persona que va a exigir a los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos que seguir lo que hicieron ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, no tiene que exigir 10%, tiene que exigir ¿cuánto? 23%. Si vas a seguir con ese argumento. Entonces, eso es una cosa que también no todos saben. Y esos tiempos que aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, esa sección de la Biblia que nos gobierna a nosotros, en los evangelios, Jesucristo sí mencionó la palabra diezmo, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba conversando con los fariseos y diciendo a los fariseos que ellos diezman y etcétera, etcétera, pero tenemos que entender algo. Ya entró la nueva era, el nuevo pacto cuando Jesucristo estaba viviendo, caminando en la tierra. No, todavía no murió, no resucitó, no comenzó el nuevo, ¿sí me explico? Por eso ellos todavía estaban debajo de esa estructura del Antiguo Testamento. Por eso habló de eso, por supuesto. Debería seguir sacrificando ovejas también. Pero todo eso cambió cuando el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, hermanos, déjenme hacerle una pregunta. Ustedes que han asistido aquí a la iglesia por un buen tiempo, ¿cuál sección de su Biblia en el Nuevo Testamento, cuál sección de su Biblia
está diseñada, designada para explicarnos con más detalles cosas de la vida cristiana de un creyente del Nuevo Testamento. ¿Cuál sección? Las epístolas. Vamos ahí entonces. Estamos ahí en 1 Corintios todavía, ¿no es cierto? A ver. Bueno, nos quedamos ahí por un momento. Todavía no quiero avanzar al siguiente capítulo donde Pablo habla de esto. Pero en el Nuevo Testamento, en esa sección de la Biblia que está diseñada para darnos información como un creyente, cómo deberíamos vivir, las epístolas, solo aparece la palabra diezmo en el libro de Hebreos capítulo 7. Y no tiene que irse porque no vamos a leer nada ahí. Pero en Hebreos capítulo 7, el autor está dando un resumen de la vida de Abraham. Y Abraham sí dio un diezmo a un señor misterioso. ¿Cómo se llama él? Melquisedec. Y el autor de Hebreos solo está dando esa información. Abraham se fue por acá después de esta guerra con estos reyes de ese país y después dio un diezmo al Melquisedec. Solo está dando información. Pero en ese capítulo, en esa sección de su Biblia, las epístolas, donde es el único lugar donde sucede esa palabra diezmo, no hay ningún mandato, ni sugerencia, ni siquiera una inferencia en todo el Nuevo Testamento para diezmar. No existe. Solo está relatando una historia de Abraham. Ese diezmo, esto es mi opinión, ese diezmo del Antiguo Testamento era para la nación Israel. Fue una forma de tributación, como impuestos, para sustentar el gobierno de Israel. ¿Cuál fue el porcentaje cada año otra vez? 23. Eso concuerda muy bien, por ejemplo, en los Estados Unidos, básicamente yo pago como 23, 25% de impuestos para sustentar el gobierno allá. En el tiempo de Israel, la nación, todo el pueblo daba esos impuestos para sustentar el gobierno, la nación de Israel. Por eso ellos diezmaron. Entonces, por eso era para una nación. Obviamente nosotros no somos una nación, somos el cuerpo de Cristo. Mira, déjeme decir rápidamente, hay muchos buenos hombres, buenos cristianos que yo admiro y ellos enseñan que el diezmo todavía es para el creyente hoy en día. Y eso está bien. Si usted sigue pensando en eso es su opinión, totalmente, todo tranquilo. Porque no es una doctrina fundamental, principal. No es una doctrina como la resurrección de Cristo. O de que Jesucristo es Dios y también hombre a la vez. Esas son doctrinas vitales. Pero el diezmo y su opinión de si todavía estamos obligados para eso, bueno, no es una doctrina fundamental. Entonces, este punto no debería dividirnos para nada. Si usted sigue pensando que el diezmo, el 10%, estamos obligados, puede seguir adelante con eso. No hay ningún problema. Entonces, el diezmo, pero voy a repetirlo, en el Nuevo Testamento, esa parte de la Biblia que gobierna a nosotros hoy en día, no hay ni una vez un mandato de diezmar. Pero la dádiva, eso sí, Pablo dijo, cada primer día de la semana. La dádiva sí es un mandato. Pero el diezmo, ese porcentaje, no es un mandato. Entonces, el diezmo o la dádiva, en mi opinión, tiene que ver más o menos como esta idea. Es como en el Antiguo Testamento, Dios el Padre estaba trabajando con un niño, básicamente, su pueblo. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento, es como el Padre Celestial tuvo que decir, ok, yo voy a controlar todas las cosas de su vida.
voy a decir lo que se puede poner, dónde debes ir en esta fecha, el porcentaje de dinero, etcétera, etcétera. Cada detalle yo voy a tener que controlar, porque todavía está en su infancia, en su niñez. Pero cuando uno llega al Nuevo Testamento, es como Dios nos trata como adultos maduros, como cristianos maduros. Entonces no va a estipular cada cosita, ya es un adulto, ya no voy a mencionar cada cosa en su vida y controlar todo eso. ¿Sabe qué? Le voy a tratar como un adulto y voy a dejar la cantidad de dinero en la ofrenda en tus manos. Y vamos a ver lo que usted hace por sí solo. Porque recuerda, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces no hay un porcentaje mencionado aquí, solo dice según haya prosperado. Hay 2 capítulos, hermanos, en la Biblia, en donde Pablo habló mucho de la dádiva. Ahí es donde nosotros vamos ahora. 2 Corintios, capítulo 8. Ya hemos visto ahí en 1 Corintios 16, pero vamos a 2 Corintios, capítulo 8. Aquí hay 2 capítulos. Cuando Pablo va a estar hablando de la dádiva, por eso sigo usando esa palabra dádiva en vez del diezmo, porque Pablo no lo usa, no usa esa palabra diezmar. La dádiva sí. Y déjame repetir, estamos en la sección de su Biblia que está diseñada para enseñarnos con más claridad qué debo hacer yo en mi nueva vida cristiana siguiendo a Cristo como un creyente de Cristo. Y Pablo lo que él va a hacer aquí en este capítulo, 2 Corintios 8, él va a coger un ejemplo de una iglesia espectacular en cuanto a la dádiva. Va a coger un ejemplo de su fidelidad de esa iglesia en cuanto a la dádiva. Entonces lo que vamos a estar aprendiendo aquí en este estudio de 2 Corintios 8 y 9 son las características de la dádiva que agrada a Dios. Lo vamos a ver rápidamente sin mucha explicación. Pero Pablo aquí está elogiando estas iglesias de Macedonia. Como ellos son como el ejemplo supremo en cuanto a este tema, la iglesia para seguir su ejemplo. Mira algunos de los hechos aquí que encontramos de esta iglesia. Mira capítulo 8, mira versículo 1, 2 Corintios 8, versículo 1 dice, asimismo, hermanos, él está escribiendo a la iglesia de Corinto, pero dice aquí, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de dónde? De Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, paremos ahí un ratito. Estas iglesias en Macedonia eran una provincia romana durante los primeros siglos y ellos sufrieron mucho debajo de la presión de los romanos, los cristianos, le persiguieron mucho. Y también estaban en una pobreza extrema. Pero a pesar, escuchen bien este punto, a pesar de la pobreza profunda de esa iglesia, estaban dispuestos a dar cuanto tenían a fin de ayudar a otras iglesias empobrecidas. Sigamos leyendo. Después de la palabra tribulación, prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, Pablo dice, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Está hablando de una ofrenda. Y no como lo esperamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, el gran ejemplo de Pablo, estas iglesias en Macedonia, sufriendo mucho, y no solo dice que ellos eran pobres. ¿Cuáles fueron las palabras que Pablo utilizó? Una profunda pobreza,
pobreza. Tengo que recordarnos, hermanos, usted tiene más en su closet que un barrio entero de Macedonia. Entonces, si usted está pensando, pero pastor, usted no conoce cuán pobre soy, por eso no doy. Esta iglesia, una profunda pobreza, mucho más pobre que cualquier persona en esta iglesia en este momento, de ley. Pero ellos dieron, y dieron, y dieron. Ninguna persona en esa iglesia de Macedonia estaba pensando, bueno, es que en estos momentos no podemos dar porque atravesemos circunstancias extremadamente difíciles. No sabemos lo que nos espera en nuestro futuro económico. No pensaron así. No mostraron la mentalidad de, bueno, pobre de mí, yo soy lo más pobre aquí, no puedo dar. No pusieron excusa alguna las personas que asistieron a esas iglesias. En cambio, dieron aunque estaban soportando sufrimientos. Mira, esto es el modelo que el Espíritu Santo ha puesto en su Biblia. Yo no lo puse ahí. El Espíritu Santo puso este ejemplo supremo de las iglesias de Macedonia. Y mira versículo 2 otra vez. No sé si usted captó esto. Versículo 2 dice: porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su, ¿qué? Gozo. Esa emoción. Súper pobres, pero dando en una ofrenda para otras iglesias, y la emoción que ellos tenían en ese momento era gozo. Es un placer, es un privilegio. El dinero pertenece a Dios, yo solo le estoy dando para la obra del Señor. Y mira la última palabra en versículo 2, ¿cuál es? Generosidad. Bien generosos. Estos pobres, bien generosos. Versículo 3 dice, pues doy testimonio, Pablo dice, de que con agrado ellos han dado. Con agrado básicamente quiere decir esto. Escúcheme bien. Con agrado básicamente quiere decir esto. Que las personas en esa iglesia de Macedonia dieron, aquí viene la palabra, voluntariamente. De su propio corazón. Voluntariamente. Pablo no tuvo que, no coaccionó. No manipuló, no intimidó a los miembros de esa iglesia, no sobornó a ellos. Mira, tal vez eso es la razón por la cual no he predicado este tema por 7 años, porque quiero que venga de su propio corazón. No cada semana exigiendo. No, pero voluntariamente de su propio corazón, estas personas de estas iglesias pobres dieron para la iglesia. Entonces, hermanos, es algo inapropiado un pastor presionar cada 2 semanas. Cada 2 semanas vamos a hablar de la ofrenda, vamos a hablar del diezmo. Están obligados, si no lo está haciendo, etcétera. El ejemplo que tenemos aquí es que ellos lo hicieron voluntariamente. Estamos aprendiendo, hermanos, qué es lo que le agrada a Dios en cuanto a la dádiva. Y una cosa que estamos aprendiendo por el ejemplo de esta iglesia es, voluntariamente lo hicieron. ¿Y con cuál emoción? Con gozo lo hicieron. No porque alguien le estaba presionando cada semana. Y mira cómo esta iglesia también dio, que causó un impacto en el gran apóstol Pablo. Mira versículo 5, míralo. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. Aún Pablo fue sorprendido. Esta iglesia tan pobre no tiene casi nada. En Macedonia, se ofendaron, ellas mismos. Por eso, no era un gran trabajo dar de su dinero. Y ellos ya estaban dando a sí mismos para la obra del Señor.
voluntariamente con gozo. ¿Dónde puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Etcétera. La ofrenda hoy día con gozo lo voy a hacer. Voluntariamente. El pastor ni tiene que decirme qué tengo que hacer. Entonces Pablo fue impresionado con esta iglesia por su espíritu de dar y dar. Pablo sigue hablando de esta iglesia en el siguiente capítulo. Por eso le digo que hay 2 capítulos en donde Pablo está hablando de la dádiva. Vamos a capítulo 9, están en capítulo 8, 2 Corintios capítulo 9. Mira lo que dice, versículo 7. 2 Corintios 9, ahora versículo 7. Otra vez vamos a encontrar esta misma enseñanza. Cada uno. ¿Alguien está exento? No. Cada uno. Ahora sí viene una orden. Ahora sí viene un mandato, un imperativo. Eso sí es un mandato. Yo sí puedo decirle, exigirle y decirle, tienes que dar. Eso sí está en la Biblia. Cada uno pero aquí viene, como propuso en su corazón. No con tristeza, otra vez tengo que ofrendar a la iglesia. Eso, Dios no quiere eso. Ni por necesidad, el pastor me exige todas las semanas, por necesidad. No por eso tampoco. ¿Por qué? Dios ama al dador alegre. Otra vez, esa emoción, gozo, alegre, voluntariamente. Es un privilegio. Me da gozo participar y contribuir para los gastos de la iglesia. Pero como yo le he dicho, hermanos, en las epístolas, esa sección de su Biblia que está designada, que está diseñado para darnos los detalles de la vida cristiana, en esas 2 capítulos aquí que Pablo escribió, 2 capítulos, hablando de la dádiva, ni una vez menciona, nunca escribió la palabra diezmar. Pero Pablo, hay 2 capítulos, por favor, solo una vez diga la palabra diezmar, para que yo pueda exigir eso como pastor. Pero no lo hace. 2 capítulos y está ausente. Es como Pablo está haciendo todo lo posible para evitar usar esa palabra, porque ya eso no es parte de una obligación de los creyentes del Nuevo Testamento. La dádiva, sí. El diezmo, no, Dios no está exigiendo eso. Y esa palabra está visiblemente ausente de los capítulos en el Nuevo Testamento cuando habla de las ofrendas. No aparece esa palabra diezmo. Para mí, eso es muy instructivo. Un autor, cuando está escribiendo algo, quiere comunicar algo. Muchas veces es más poderoso su mensaje en lo que él no pone muchas veces, en vez de lo que sí pone. ¿Sí me explico? Y está ausente la palabra el diezmo. Y solo dice Pablo, mejor dicho, solo dice el Espíritu Santo, cada uno ¿cómo? Como propuso en su corazón. En 1 Corintios 16, lo que ya hemos leído, según haya prosperado. Vuelvo a repetir, me parece que para mí, en el Antiguo Testamento, en su infancia, en su niñez, tengo que coger la mano de este niño y decirle cada cosa que tiene que hacer en su vida. Como ustedes, ¿no es cierto? Mamás que tienen que decir a su hijo de 3, 4, 5 años, cepíllate los dientes otra vez, ya arregla su cama. Tiene que decir cada cosita. Pero cuando su hijo ya tiene 18 años, si usted todavía tiene que decirle, cepíllate los dientes, algo está mal. ¿Sí me explico? Dios está tratándonos como adultos, cristianos maduros, en el Nuevo Testamento. Ok, voy a dejar de coger la mano y decirle cada cosita que tiene que hacer, 10%. Y en el Nuevo Testamento, solo le voy a decir esto.
como propuso en su corazón. Eso es lo que usted puede dar. Mira, cada uno de nosotros entendemos muy bien esa realidad que cuando mis hijos tenían como 3, 4 años, Susie, mi esposa, obligó a mis hijos a hacerme cartas de cumpleaños. ¿Ok? Y aquí viene Jared teniendo 3 años con su carta, pero Susie le obligó. Ok, ya Jared tiene 29 años. Susie no le llama cada vez, mira, tiene que hacer algo para su papi, tiene que hacer algo para su papi. No, Jared él mismo lo hace. Y mucho más que una carta. ¿Sí me explico? Eso, wow, yo aprecio eso mucho. Eso básicamente es lo que Dios está haciendo. En el Antiguo Testamento, o que le voy a obligar el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento es como, vamos a ver lo que ellos hacen por su propia cuenta. Y ver en realidad quién me quiere, quién cree en la palabra de Dios. Básicamente eso es lo que Dios está diciendo aquí. Por eso Él no está poniendo un porcentaje en la Biblia y está poniendo la responsabilidad en sus manos. De según su capacidad, no con tristeza, no con necesidad, obligados. ¿Qué es lo que Dios ama? El dador alegre. Un dador alegre básicamente tiene la idea, esto es un privilegio. Yo puedo participar en el reino de Dios. Yo puedo participar en el alabanza de esta iglesia que está brillando la luz, la verdad aquí en Manta. Yo entiendo que todo pertenece a Dios. Esto es fácil, es el dinero de Él. Es fácil darle su propio dinero otra vez. Entonces, mi opinión, aunque de verdad no existe un mandato en el Nuevo Testamento en cuanto al diezmo, mi sugerencia, si me está preguntando, ok, pastor, ¿cuánto debo dar? Bueno, esto es mi propia decisión que yo tomé, que si en el Antiguo Testamento hablaba mucho del diezmo, y el pueblo de Dios en ese entonces era como la infancia del pueblo de Dios, yo considero, ya sabiendo mucho más de la grandeza de Dios, Jesucristo muriendo por mí, el Hijo de Dios encarnado, etcétera, etcétera. Las personas en el Antiguo Testamento no entendieron todo eso exactamente, claramente, pero yo sí. Yo pienso que por lo menos debo comenzar con 10% en mis ofrendas. Si ellos lo hicieron en su niñez, y ahora Dios está dándome a mí el privilegio de decidir cuánto le voy a dar. Bueno, si lo hicieron en su niñez 10%, en su infancia, bueno, eso es un buen lugar para iniciar yo como un nuevo cristiano. Y personalmente lo que yo le aconsejo es comenzar con 10, pero muy pronto vaya a 15, tal vez a 20. Y seguir creciendo así. Yo conozco algunas personas en serio que dan 90% de su salario, ganan mucho, entonces ellos pueden vivir con ese 10%. Pero ellos ven ese principio en la palabra de Dios y han decidido a vivir de esa manera. Mira, yo le he dado los principios que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en cuanto a la dádiva. Pero no leí un versículo en particular porque quise reservarlo para este momento. ¿Todavía estamos en 2 Corintios? ¿Estamos ahí? Ok, ¿cuál capítulo? 9. Ok, en 9, versículo 7 es el versículo que ya hemos leído, ¿no es cierto? Que propuso en su corazón, ¿no es cierto? Mira el versículo 6 que Dios ajuntó con esa enseñanza. Versículo 6 dice, pero esto digo, aquí viene un principio, una promesa. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también segará. Cada persona aquí en esta iglesia entiende muy bien ese principio. Si siembra una semilla pequeña,
obtiene una cosecha pequeña. Pero si usted siembra mucho, su cosecha será mucho. Eso es el principio que está escrito ahí en blanco y negro. Mientras más que usted, según ese versículo, mientras más que usted dé a la iglesia, al Señor, las cosas del reino de Dios, según ese versículo, mayor será la cosecha de bendiciones divinas que tendrá. Y no debes pensar, ok, como muchas iglesias enseñan y abusan esta enseñanza, si usted me da $100 hoy día a la iglesia, yo le prometo que $1,000 va a estar en su bolsillo en esta semana. Eso está mal. Dios tiene muchas mejores maneras de bendecir a usted. Ustedes saben, no hay precio que yo puedo poner en el hecho de que mis 4 hijos andan en el camino del Señor. Eso no tiene precio. Si usted me ofrecía $2 billones para cambiar que uno de mis hijos salga en el camino del Señor, no lo quiero. Entonces, básicamente, Dios me ha dado $2 billones en la vida de mis hijos. Dios tiene muchas maneras en cómo Él puede bendecirnos, no siempre con dinero, de vez en cuando es así, pero no siempre, muchas veces es mucho mejor que dinero. Pero ahí está el principio, en blanco y negro. El que siembra escasamente, ok, si usted solo quiere dar $3, aunque usted ganó $200 en esta semana, eso depende, está bien. Pero si siembra escasamente, también segará escasamente. Vuelvo a repetir, muchas veces muchas iglesias abusan esta enseñanza y los pastores en realidad están alimentando la avaricia de las personas, la codicia de las personas. Pero el principio definitivamente está ahí. El sistema que Dios ha diseñado está ahí. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente también segará. Entonces, en realidad, hermanos, en cuanto a la ofrenda, todo depende de ti. Yo no tengo que estar aquí cada semana exigiendo 10%. Gloria a Dios que no tengo esa presión. Solo le puedo mencionar las promesas de Dios y le toca a usted a creer o no creer lo que dice la palabra de Dios. Este principio ocurre muchas veces en la Biblia. Déjame leer los versículos. Escuchen nomás. Este principio de sembrar más, segará más. En Malaquías 3:10, no tiene que irse, pero dice, Jehová dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Me gusta esta palabra. Él dice, Jehová dice, probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ¿qué significa primicias? Las primeras, si usted tiene un árbol de manzanas y sale la primera 1 y 2, Dios dice, dame las primeras y vas a ver, serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos con la aplicación. Si en esta semana usted ganó en su salario, su sueldo, yo sugiero, esto es algo que, gloria a Dios, alguien me enseñó antes de casarme, Susi y mi persona hemos hecho esto. La primera cosa que nosotros hacemos, si era $100 que ganamos en esa semana, la primera cosa, las primicias, por lo menos 10%. Yo cojo los $10, aquí es para el domingo. Susi, tenemos que sobrevivir con $90 esta semana. Dame las primicias, dice Jehová. Y usted sabe que cuando es un sacrificio, cuando usted sí necesita esos $10,
y usted todavía lo hace y lo pone en la ofrenda en la iglesia, Dios ve a ese sacrificio como, wow, eso es hermoso. Es fácil una persona que tiene $3,000 y da $10. Eso no es muy impresionante. Pero una persona que tiene $100 y necesita los 100, pero da 10 al Señor ahí eso es impresionante. Serán llenos tus graneros. Entonces, hermanos, como su pastor, ustedes saben, yo no gano ni un centavo aquí en la iglesia. Ecuador me prohíbe, como misionero, a ganar dinero en Ecuador. Entonces, a mí me encanta esa realidad porque nadie me puede acusar, el pastor solo predicó eso para poner más dinero en sus bolsillos. No puedo recibir ni $1 de ustedes. Mi dinero viene de los Estados Unidos, otras iglesias que me apoyan económicamente. Entonces, yo tengo la libertad de decirles cómo son las cosas sin vergüenza. Con esta enseñanza en esta mañana, hermanos, en serio, ¿es posible que la razón por la cual usted tiene poco dinero es porque usted no ha dado a Dios? Ha dado a Dios de manera, ¿cómo fue el versículo? Escasamente. Muy poco. Según los principios que hemos visto en esta mañana, Dios dice, los que dan generosamente, yo también les voy a dar. Es posible que cuando usted gana $100, usted solo pone $2, algo así, en la ofrenda. Puede ser que eso es la razón por la cual no tienes mucho dinero en este momento, no tiene las posesiones que usted necesita para avanzar. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, mira, estas son palabras del Todopoderoso, generosamente también segará. ¿Cuáles fueron las instrucciones ahí en la Biblia? Cada uno, entonces cada persona, jóvenes, adultos, jubilados, etc. Si usted recibe un poquito de dinero durante la semana o 2 semanas o el mes, cada uno dé. ¿Hay un porcentaje? No. Como propuso en su corazón. Y en mi opinión, el ofrendar va más allá que el simple diezmo. Recuerda la palabra que Jehová dijo, probadme en esto. Pero el no ser obediente a Dios en el ofrendar es indicativo de un individuo que es un mayordomo infiel, en serio. Como su pastor, nomás le estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero ponga a Dios, como Él dijo, probadme y dar más y más y más a Él. No lo vas a lamentar. Usted me dijo, usted hizo así con su cabeza cuando yo dijo, todo pertenece a Dios, cada persona. Sí, amén. La prueba verdadera es, ok, ¿qué estás haciendo con su dinero? En el Antiguo Testamento, por lo menos 10%. ¿Qué va a hacer usted ya sabiendo mucho más de la grandeza de Dios y de Jesucristo, de que Él murió por usted? Una demostración de amor, con gozo, voluntariamente, con esas promesas de sembrar, segar. Porque todos nosotros entendemos eso. Y mientras más grave, mientras más difícil su sacrificio para ofrendar, más precioso en la mente de Dios. Cada uno de nosotros aquí, ¿no es cierto? Nosotros admiramos esa historia de María. ¿Recuerda María cuando ella derramó ese perfume en los pies del Señor Jesucristo? Como una ofrenda. Dice la Biblia que ese perfume tenía el valor de el salario de un año. Eso es bastante plata. Y ella lo hizo. Y nosotros todavía estamos hablando de ella, de su sacrificio. Ella pudiera haber vendido ese perfume y ir a Europa, vacaciones, pero no lo hizo. Pero pastor, qué pena que no tengo el Señor Jesucristo para también demostrar esa demostración de amor. Usted sí se puede con la ofrenda a la iglesia, a las cosas de Dios. Eso es una manera como usted también puede demostrar ese amor.
¿Es Dios el punto focal de tus afectos? Oremos.